O responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 16 de marzo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. O sea, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento algunos titulares de la prensa nacional e internacional. En tanto establecemos contacto con nuestra primera invitada. Con ella vamos a desarrollar un tema que ha sido noticia en las últimas horas. La comunidad internacional mira con muchísima atención el incidente que involucró un caza ruso que se estrelló con un dron fabricado en Estados Unidos en el Mar Negro. Esto lo tomo de la Deutsche Welle alemana y les comento los mensajes, porque, ahora mismo el mundo observa lo que puede ocurrir. Esto lo decimos nosotros. Caza ruso se estrelló con un dron de producción estadounidense en el Mar Negro, dice una fuente militar de Estados Unidos. Un incidente implicando un dron Reaper de fabricación estadounidense, pero de nacionalidad desconocida, se produjo en el Mar Negro, indicaron este martes a la agencia AFP dos fuentes militares occidentales. Alguna cosa ocurrió, está entre comillas, dijo una fuente militar, sin poder dar precisiones sobre la naturaleza del incidente. Según la segunda fuente, no tenemos confirmación de que el dron haya sido derribado. Hay una investigación en curso, señaló una de las fuentes. Y justamente con relación a este tema decía Rusia, el canciller, concretamente Sergei Lavrov, que cualquier incidente con Estados Unidos conlleva riesgos muy grandes. Efectivamente, bueno, saben ustedes lo que está en marcha en Ucrania, esta invasión, esta guerra que inició Rusia, pero la tensión es permanente. Esto lo decimos nosotros. Monitoreamos, recoge declaración de Sergei Lavrov. Él admitió este miércoles que cualquier incidente con Estados Unidos, como el ocurrido el martes entre un dron estadounidense y dos cazas rusos en el Mar Negro, conlleva muy grandes riesgos. Cualquier incidente que provoque, esto está entre comillas, un enfrentamiento entre dos grandes potencias, dos potencias nucleares, las mayores del mundo, siempre conlleva riesgos muy grandes. Ellos pueden no entenderlo, dijo Lavrov en unas declaraciones, y la situación francamente tensa con relación a este tema. Vamos a ver en qué termina. A propósito de lo que está ocurriendo con la migración venezolana, ya hablando de temas de nuestro país, dijo el equipo del régimen de Maduro que le exigió a Chile respeto a los derechos humanos de migrantes en caso de deportaciones. Saben ustedes, casi 8 millones de seres humanos han huido de nuestro país, producto de la crisis y otras razones, incluyendo la represión y la persecución, tema que vamos a desarrollar ampliamente durante la mañana de hoy. Ya mira mi equipo si contactamos, si pudimos contactar a la invitada vía telefónica. Ah, la tenemos, ya vamos a hablar con ella. Pero en todo caso, Nicolás Maduro exigió este miércoles a Chile respeto a los derechos humanos de los migrantes venezolanos que sean deportados de la nación suramericana, cuyas autoridades anunciaron un reforzamiento de las medidas de seguridad para frenar la entrada irregular de personas por pasos clandestinos. Bueno, el tema del futuro político de nuestro país preocupa y mucho a la región, porque si no se resuelve, no hay avances, esta situación, esta crisis inédita en el continente, se va a agravar. Casal, de hecho, el presidente de la Comisión de Primarias, estima que en este proceso podrán votar más venezolanos en el exterior que los autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver entonces en qué terminan las coordinaciones sobre este tema. Decíamos que la persecución, la represión es una de las razones, pero no la principal, que ha llevado a tantos ciudadanos de nuestro país a huir, a dejar nuestro territorio. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema de los derechos humanos, y de eso vamos a conversar ampliamente la mañana de hoy, Laura Lousa,
Es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Le agradezco recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada sobre el tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de los avances que ha habido con relación a la investigación en la Corte Penal Internacional. Hace unos días compartíamos con la audiencia un hilo de tweets de la doctora Tamara Sujú, donde ella confirmaba que la Sala de Asuntos Preliminares recibió más de 2.000 formularios y videos con opiniones y observaciones de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué podemos esperar de este proceso? La escuchamos. Sí, bueno, lo bueno es que eso además ya es información oficial en la página web de la Corte Penal Internacional y efectivamente recibieron más de 2.000 declaraciones de víctimas de los presuntos crímenes de lesa humanidad, donde básicamente lo importante allí es determinar si el caso debe continuar ante la Fiscalía, es decir, la investigación debe continuar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o vamos a decir, la justicia venezolana, incluido el Ministerio Público, son capaces de llevar adelante esto. Evidentemente no conocemos las respuestas de las víctimas, sin embargo, eso se sabrá para el 20 de abril cuando la sección correspondiente de participación de víctimas, que es la que recibió toda esta información, le haga llegar a la sala de cuestiones preliminares la información respectiva. Obviamente ahí se mantiene la confidencialidad, es algo simplemente un informe general donde se explica cuáles son las resultas de eso. Y allí también la otra noticia es que fueron tantas las solicitudes y lo que recibieron y los documentos, que entonces justamente eso ellos debían entregarlo próximamente, pero se les prorrogó el plazo hasta el 20 de abril. Eso en el caso de la sección de participación de víctimas en vista de toda la información que recibió. Pero ¿cuál es la expectativa de nuestra invitada en lo personal? El número luce importante, aunque pequeño, con relación a la cantidad de denuncias por presuntos delitos de lesa humanidad o violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero es que esto hay que distinguirlo de los casos que ya están allá cursando, porque las personas llevaron sus casos y las personas que hicieron estas, vamos a decir, estas declaraciones, estas solicitudes ahora, son personas que pueden ser las mismas de los casos o pueden ser simplemente otras. Entonces allí, sin embargo, el número sí es alto porque eh, si se compara con lo que había, que eran 400 aproximadamente, hace no mucho, solicitudes y llegamos a 2.000 o más de 2.000, pues evidentemente es alto. Y tan inesperado era que la misma sala, la misma sección de víctimas, pues creía que no tuvo que pedir un plazo adicional para procesarlo. Es decir, que es un número que es bastante alto, incluso en los estándares de la Corte Penal Internacional. Así que nos podemos considerar satisfechos con ese trabajo, pues que obviamente no es que lo hicimos nosotros, ¿no? Nosotros simplemente dimos la información a través de nuestros medios, pero las ONG que llevan casos, y así como las propias víctimas, pues se acercaron y nos parece muy importante porque esa es la idea. Esa era la idea, escucharlas. Y eso es fundamental en un proceso de justicia, porque realmente parte del problema en Venezuela es que no se les escucha, ni logran decir realmente la verdad, o si la dicen, pues no se les escucha en el sentido positivo de decir, bueno, esto está pasando, esto pasó, déjame ver qué pasó, etcétera. ¿Cree usted que es positiva esta prórroga eh, que ha declarado la Sala de Asuntos Preliminares para compilar las observaciones en torno a estos testimonios y pruebas? Bueno, no incide para nada en el proceso, es decir, no lo retrasa. Es decir, ¿qué pasa? Que ahorita lo que viene es que el propio fiscal va a presentar su escrito el 31 de marzo y eso no ha sido modificado. Él va a hacer eso. Por otro lado, la sección de víctimas va a presentar a su vez su informe y luego, por otro lado, el gobierno venezolano presentó su escrito el 28 de febrero
y dijo que había ciertos anexos que no había podido traducir, entonces se le dieron 3 semanas para presentarlo. Es decir, que todo va corriendo al tiempo. Y por otro lado, debe decirse que la sala de cuestiones preliminares en procesos como estos parecidos, porque hubo uno en Afganistán y otro en Filipinas, pues en el de Filipinas se pronunció a los 8 meses y en el caso de Afganistán como al año y pico. Entonces vemos que, bueno, estamos dentro de los tiempos normales y probablemente la decisión sea para el año que viene de todas maneras. Ojalá sea para este año, pero estamos ya a marzo, vamos a decir abril, si contamos a partir de abril, una vez que el fiscal entrega su informe, que lo entrega el 31 de marzo y la sección entrega su informe, de todas maneras, bueno, ya probablemente vamos al año que viene. Ojalá que sea antes. Tengo que hacer una pausa para ir a policía. Al regreso le pregunto acerca de varios temas o detalles en torno a lo que estamos conversando. Uno tiene que ver con el tema de la seguridad de las víctimas que decidieron participar en este proceso. Decía la doctora Tamara Sujú que toda esta información es estrictamente confidencial. Al regreso yo le pediría un comentario. Y en segundo lugar, hablar de los tiempos, efectivamente, y lo que puede ocurrir después de la presentación de este informe el próximo 31 de marzo. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Nos acompaña la doctora Laura Lousa, quien es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Yo le dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con los detalles de este proceso inédito para nuestro país, que ha permitido la participación directa de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en la investigación. Delante de la Corte Penal Internacional, yo le dejaba una inquietud sobre el tema de la confidencialidad que destacaba la doctora Tamara Sujú en sus redes sociales, le pedí un comentario. Y por otra parte, sobre los tiempos, luego de la presentación de este informe, el 31 de marzo, ¿qué podemos, del fiscal de la Corte, qué podemos esperar? La escuchamos. Sí, en cuanto a la confidencialidad, bueno, lo primero es que el correo que se puso a disposición por parte de la sección de víctimas es un correo encriptado, entonces eso ya por ahí da seguridad. Obviamente también lo ideal es que se enviara la información por correo encriptado a su vez,
eso en general se manifestó para que la gente, las víctimas lo supieran, lo entendieran, supieran qué correos eran esos. Eh, y por otro lado, evidentemente no se van a revelar nombres ni casos en sí, sino primero que lo que se va a revelar va a ser dentro del seno de la sala de cuestiones preliminares, es decir, no, eso no trasciende, vamos a decir, al Estado venezolano. Y segundo, donde incluso se podían mandar videos, además de llenar las planillas correspondientes, y eso evidentemente entra solo a nivel del conocimiento de los jueces de esa sala y no del Estado venezolano. Entonces allí está la confidencialidad y la garantía de que evidentemente no se va a exponer eso y va a haber un informe y ese informe también es dentro del seno de ese ámbito para que la sala, que es el juez, pues lo tome en cuenta, pero eso no debe por qué mostrarse al Estado venezolano ni se va a mostrar. Entonces así ha sido en otros procesos y así va a ser, pues no hay ningún problema con eso. Respecto al otro ámbito, en cuanto a la situación del proceso que se abrió en la sala de cuestiones preliminares para conocer si la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal iba a continuar en esa instancia o hay condiciones en Venezuela para hacer justicia, pues, como decir, este mini proceso que se ha abierto, pues la sala de cuestiones preliminares debe tomar una decisión, pero aún falta que el 31 de marzo el fiscal de la Corte Penal presente su propio escrito, aunque él ya presentó un primer escrito el 1 de noviembre, toca ahora que a raíz de la respuesta del Estado a ese escrito y también pues, del tiempo que ha pasado, él presente a su vez su escrito, que va a ser el 31 de marzo. A partir de ahí, el 20 de abril, la sección de víctimas tiene que entregar este informe sobre lo que le dijeron las víctimas y finalmente la sala va a tomar una decisión, lo cual normalmente tarda por lo menos un año, ¿no? A lo mejor menos, en el caso de Filipinas fueron 8 meses, pero bueno, habrá que ver realmente qué pasa, no sabemos cuál es el tiempo, pero eso no es tan corto, yo diría que por lo menos 6 meses, ¿no? Si la Corte no ha sido tan lenta con nosotros, ha estado más o menos dentro del estándar, pero del estándar bajo, vamos a decir en buen sentido, en cuanto a los tiempos, pero habrá que esperar, porque es algo que no sabemos realmente. Ahora, le pregunto sobre los tiempos porque está en marcha, bueno, esto de la primaria de la oposición y más tarde se ocurre, no sabemos en qué condiciones, una elección presidencial y todo podría ocurrir paralelamente, ¿correcto? Me refiero por los tiempos de la Corte, ¿es así? Sí, lo que va a ocurrir probablemente es que la sala de cuestiones preliminares, presumo, va a tomar una decisión de que el caso continúe en la Fiscalía de la Corte Penal porque hemos visto que las reformas que hizo el Estado, sobre todo en 2021, pues no fueron suficientes ni genuinas, según dijo el fiscal, y así lo hemos sostenido nosotros. Y a partir de ahí, más bien, hemos visto que se ha cerrado el espacio cívico y además también se han echado para atrás las reformas, sobre todo en 2022 con el Tribunal Supremo, que prácticamente es el mismo. No ha habido avances, más bien vemos retroceso, ¿no? Esta normativa, por ejemplo, contra la sociedad civil organizada que está proponiéndose este año. Entonces vemos una serie de situaciones donde no parece haber avances, no ha habido nada nuevo en materia de justicia, se habla de reformas, pero no se hacen, no se aplican, no hay nada, pues me repito, no hay nada nuevo, entonces lo más probable es que la sala de cuestiones preliminares diga, bueno, efectivamente hay que continuar el caso en la fiscalía, pero después hay una posibilidad de apelar de esa decisión, que es del Estado venezolano, que seguramente la usará, porque la única estrategia que ha usado el Estado venezolano ha sido demorar todo, con esta incidencia, por ejemplo, que estamos viviendo. Entonces de ahí vendrá la Corte Penal como tal en pleno a tomar la decisión, a volver a analizar el caso. Eso podría tomar un año más. Es decir, que mientras todo eso pasa, aquí puede estar ocurriendo todo lo que tú comentaste. Entonces realmente no vemos que haya hasta ese momento una decisión. Bueno, y después el caso entraría en la fiscalía, continuaría la investigación. Efectivamente, allí podría haber alguna detención preventiva o algún llamado a algún funcionario en concreto,
pero yo creo que eso es como para 2025. Y creo que probablemente eso es lo que está calculando el gobierno, por eso se está radicalizando otra vez, porque además ha sido histórico, lo hemos visto, es como un patrón cada vez que hay elecciones, lo vemos desde 2005, imagínate. Cada vez que hay elecciones, el gobierno siente que puede perder, pues lo que hace es que saca una normativa, la aplica o no, pero la saca contra la sociedad civil, sobre todo contra el financiamiento externo para asfixiar los partidos, asfixiar cualquier también iniciativa de la sociedad civil que pueda ser pro elecciones, pro información al ciudadano, los propios medios, y de ahí, pues al año siguiente suelta un poco cuando ya ve que va a ganar y tiene las condiciones, pero más que todo es para repartir, ¿no? Entonces, también en ese sentido ha ido profundizando el tema del Estado comunal, que es este Estado donde la sociedad, la comunidad se le da fuerza, pero desgraciadamente no de manera independiente, sino a través de financiamiento del Ejecutivo y con personas adeptas al Ejecutivo, lo que hace que más bien crece el control político y el control social dentro de la sociedad. Y eso es algo que ha estado también haciendo mención largamente el Diosdado Cabello y compañía. Entonces ahí vemos que realmente lo que vemos más bien es más revolución, más socialismo y no más bien más libertad y más democracia, ¿no? Entonces incluso vamos a ver qué pasa con las primarias, vamos a ver qué pasa con todo ese proceso, porque pareciera que realmente el gobierno no quiere ceder en nada, no quiere negociar, no quiere abrirse, sino más bien cerrarse y de hecho quiere desde la raíz como sabotear esas elecciones primarias incluso, aunque a lo mejor va a dejar hacerlas, pero no es que no va a poner obstáculos. Ya el tema del financiamiento y de mostrar que no quiere que ninguna organización reciba fondos y menos que financie partidos de una manera directa o indirecta, que es lo que dice ese proyecto de ley y que puede ser castigada duramente, eso pues no es menor. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que todo va dirigido para allá y de una manera más bien, pues, con una vocación totalitaria que siempre hemos conocido, pero como llegando, como ya han pasado tantos años y esto ha sido un proceso de cerrar, 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 reprimir, reprimir, pues ya lo que quedan espacios son pocos. Entonces, hay cosas que ni siquiera tienen que hacer ya, como hacían antes. No es que debe haber protestas para mostrar que la gente está descontenta, simplemente la gente normalizó ciertas conductas de miedo y el gobierno también no tiene que incurrir en agredir, pero hay otros espacios que quedan y ahí por ahí van los tiros, a encerrar esos espacios y volver a una narrativa de miedo y tal, no es que necesariamente va a aplicar todo, pero para justamente que no ocurra eso que no quiere, pues que no quiere que haya un candidato único que siente que probablemente puede ganar, incluso en pésimas condiciones electorales, porque, bueno, el descontento es muy grande, obviamente, si se quiere un cambio, aunque no hay esperanza, porque no se ve, pero se quiere. Brevemente, ¿qué puede ocurrir en la práctica si decide la Sala de Asuntos Preliminares abrir formalmente investigación, permitir que continúe, mejor dicho, permitir que continúe la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, sean 6 meses, un año? ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, vamos a poner el caso que también la Corte conoce el caso porque seguramente va a haber apelación. Entonces, una vez que vamos a decir, se decida de manera definitiva que el caso continúa ante la Fiscalía, allí empieza, no es que la Fiscalía ha dejado de recibir información, sobre todo en cuanto a temas justamente de reforma judicial, todo este tema que se llama complementariedad de la justicia, que significa si hay Venezuela en condiciones de justicia o no, que es justamente lo que se está discutiendo. Eso está recibiendo información, pero, y puede recibir casos incluso, pero no puede investigar. Entonces eso es lo que está suspendido por ahora. Entonces en la siguiente etapa continúa la investigación y lo que estamos hasta ahorita, lo que se ha determinado es que ha habido crímenes de lesa humanidad por cuerpos de seguridad del Estado, incluso se han nombrado. Lo que no se ha identificado son los responsables personales, es decir, las personas que han cometido esos crímenes. Y esa es la etapa que vendría. Y una vez que viene eso, pues puede haber algún tipo de solicitud de declaración de esas personas, testimonios. No es un juicio todavía porque no estamos en la etapa del tribunal, pero sí es la investigación que puede darse, la que conocemos en cualquier fiscalía del mundo, y luego puede haber incluso una detención preventiva que puede solicitar la fiscalía
frente a alguien, obviamente tiene que ser autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares, que en este caso funge como lo que conocemos en Venezuela como el juez de control, ¿no? Que autoriza, porque tiene que haber una autorización judicial si hubiera una detención preventiva, pero solicitada por la Fiscalía. Eso no lo vamos a ver el año que viene, yo diría casi seguramente, quizás el año siguiente, quizás no haya detenciones preventivas, quizás vaya hacia otro lado, realmente no lo sabemos. También va a depender mucho de la voluntad del gobierno venezolano en cambiar sus estándares, en cambiar, estamos pendientes si se va a instalar aquí la oficina de la Fiscalía en Caracas. Hemos visto que hubo avances el año pasado, a finales del año pasado, no ha terminado de ocurrir, no sabemos qué está pasando realmente, si es que el gobierno no lo está permitiendo, o se está dando un stand-by a eso. Eso podría ser un avance, porque allí lo que se planteó es, bueno, en paralelo que yo investigo, en paralelo voy tratando de ver cómo ayuda al Estado venezolano a ir hacia donde debe ir, porque al final lo que nos interesa como venezolanos es que se haga justicia. Obviamente queremos que la haga un órgano que sea competente, imparcial e independiente para hacerla, que no es el caso de Venezuela, pero también algún día el Estado venezolano tiene que ser la capacidad con este gobierno, con otro, y eso también es importante. Entonces eso es hacia lo que va la Corte Penal, a que haya también condiciones de justicia en el país. Entonces eso espero que también ocurra tarde o temprano, y por ahí en los próximos 2 años iremos viendo con un poquito más de concreción de qué se trata este proceso, ¿no? Y en qué termina. O cómo avanza, porque realmente le falta bastante, pero evidentemente el gobierno se toma muy en serio esos avances y esa amenaza, tan así que, bueno, se porta totalmente acorde a eso y se radicaliza, cierra el Tribunal Supremo, en el sentido, o sea, lo radicalizó el año pasado justamente para que no le dicten un antejuicio de mérito. Es decir, ahí vemos muchas... dijeron, bueno, como ya vamos a investigación, cosa que no estaba decidida, ya no hacemos reformas. Las reformas, recordemos que fueron antes que el fiscal dijera que el caso iba a investigación. Entonces ya cuando vieron que el caso igual, como que no es suficientes esas reformas, bueno, ya no hago reformas, ya me voy hacia donde yo siempre me he ido. Entonces eso es un poco lo que hemos estado viviendo desgraciadamente de 2022 en adelante, ¿no? Doctora Laura Alonso, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos. Directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Vamos a la pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí
Se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos que pasa por la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Ha habido novedades, lo comentamos, y es que la Sala de Asuntos Preliminares, luego de recibir más de 2.000 formularios y videos con opiniones y observaciones de las víctimas en nuestro país, decidió, bueno, declarar una prórroga hasta el 20 de abril de 2023 para analizar y transmitir estos formularios y videos junto con un informe final consolidado. Sin embargo, como nos decía nuestra invitada anterior, el 31 de marzo el fiscal Karim Khan presenta informe y probablemente, esto lo decimos nosotros y a la luz de lo que hemos conversado con invitados en este espacio, va a ratificar su petición para continuar la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Alfredo Aguilar es abogado de la familia del concejal Fernando Albán, uno de los casos emblemáticos de violación a derechos humanos, presuntos delitos o crímenes atroces en nuestro país. Doctor Aguilar, le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. A tu orden. Pues inicio conversación preguntándole su expectativa en torno a este proceso. No, si me permite, le pregunto si se hicieron parte ustedes. Insisto, el caso del concejal es emblemático, figura prácticamente en todos los informes de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, la propia sala, la sesión de reparación y participación de víctimas recomienda que las víctimas se mantengan en el anonimato o de manera confidencial. Sin embargo, en este caso emblemático, como bien señala, puedo decir con toda responsabilidad que sí, efectivamente, la familia, la viuda e hijos del concejal Fernando Albán se presentaron en su condición de víctima y, por supuesto, opinaron en la necesidad de continuar con la investigación. Igualmente, mi grupo de abogados y yo mismo hemos también participado en otra opinión independiente por la persecución y el riesgo de encarcelamiento, también en calidad de víctima y también opinando favorablemente. Esta pregunta me permite abonar algo que es muy importante. 2.000 solicitudes no significa 2.000 víctimas. 2.000 solicitudes pueden ser 4.000, 5.000, 8.000 víctimas, porque en una sola solicitud pueden contenerse más de una víctima, un grupo, un colectivo, un grupo familiar, un grupo de defensores de derechos humanos, principalmente las familias. Las familias no están conformadas por una sola persona. Cuando encarcelan a un joven, cuando torturan a una persona, cuando asesinan a una persona, no están afectando solamente a ese sujeto, están afectando a todo su entorno, y además califican en la condición de víctima en los propios términos del Estatuto de Roma y en los propios términos de la normativa interna de la Corte Penal Internacional. Entonces no estamos hablando de 2.000 víctimas que se pronunciaron, estamos hablando de miles de víctimas que se pronunciaron a través de estos más de 2.000 opiniones que fueron presentadas a la sesión de reparación y participación de la víctima. Ahora, doctor, ¿qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo? Conversamos con la doctora Laura Lousa de Acceso a la Justicia. Ella reiteraba que este es un proceso largo. Sin embargo, subrayaba que el 31 de marzo el fiscal Karim Khan va a presentar informe sobre este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, siempre te he manifestado que lamentablemente la justicia internacional es muy lenta. Sin embargo, en este caso me siento esperanzado. Si bien no en términos de los plazos, de la distancia temporal, sí en cuanto a la sustantividad de este proceso. Yo creo que este proceso pudiéramos denominarlo inédito. Es la primera vez, creo yo, según entiendo, que más de 2.000 víctimas, o mucho más, como te acabo de explicar, son oídas, son atendidas por la sala de esta manera preliminar. Y esto tiene dos efectos. El primero y directo,
estas víctimas fueron a opinar que no creen en el sistema de justicia venezolano, que no es imparcial, que no es rápido, donde han habido sentencias que se pueden llamar irrisorias, mínimas, donde no se ha investigado la cadena de mando, donde no se ha permitido a las víctimas participar. Entonces, esto es el principio de complementariedad, pero ya sustantivo, demostrado, evidenciado. La sola cuantía implica la cualificación. Normalmente no hay que mezclar calificación y cualificación, pero en este caso sí, porque no pueden ser que 2.000 personas se hayan puesto de acuerdo, o más de 2.000 personas se hayan puesto de acuerdo para ir a fastidiar en la corte. No, están ejerciendo su derecho como víctimas, necesitan justicia y creen en esta justicia internacional. Pero por otra parte, estas víctimas han planteado sus casos y aunque esto no es técnicamente una denuncia, sustantivamente sí lo es, porque ahora el fiscal va a tener que revisar estos casos, va a tener que ver cuáles tienen interés, cuáles coinciden con la noción de crimen de lesa humanidad, y el solo hecho de la masificación, ya por lo menos uno de los elementos está dado, que es la sistemática persecución por parte del Estado, de un gobierno, de unos funcionarios, en contra de la ciudadanía indefensa. De manera que este evento, y aún este retraso de apenas 30 días, que no nos gustan los retrasos, pero creemos que este retraso ha valido la pena, porque esas conclusiones que se van a llevar a la sala de cuestiones preliminares son un espaldarazo, es más, obligan al fiscal. Si el fiscal había pedido continuar con la investigación, ahora no es que él quiere, es que ahora está obligado, porque hay más de 2.000 personas que le están pidiendo, por favor, que continúe con esa investigación. Nos decía la doctora Laura Lousa que seguramente el Estado venezolano va a apelar aplicando esta estrategia que, bueno, que ha puesto en marcha en el marco de esta investigación. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y qué expectativa tiene en caso de que esto retrase aún más el proceso? Doctor, lo escuchamos. Como te decía, quizás el tiempo es el mayor enemigo en estos casos, pero siento que los jueces de la sala preliminar han sabido, han tenido el instinto jurídico para manejar este caso. Venezuela se opone, se abre la incidencia. ¿Qué hace la sala preliminar? Vamos a oír las víctimas. Y lo que quizás nunca se imaginaron era que iban a venir 5.000, 8.000 víctimas. ¿Y esto qué hace? Este tiempo ganado por el régimen, al mismo tiempo ha servido para que las víctimas se expresen, cuestión que ya es una forma de avanzar, de evitar la revictimización. Pero además ha permitido insumos probatorios, porque todas estas personas pueden luego ser llamadas a declarar, a presentar su caso, a presentar sus evidencias. Bueno, por supuesto, el que se quiere evadir de la justicia lo hace evadiéndose, entre otros, con las reglas procesales, así siempre ha sido. Pero también estas reglas procesales y el buen manejo que haga el fiscal Khan y el buen manejo que han demostrado hasta ahora los jueces de la sala preliminar han permitido que este tiempo no sea un tiempo perdido, sino un tiempo que permite sustanciar, dar contenido a la denuncia y que pronto, esperemos que pronto, este mismo año, permita la individualización de los responsables de esas cadenas de mando, comenzando por Maduro, los que han sido ministros de Relaciones Interiores, ministros de la Defensa, directores del SEBIN, directores del DGCIN, directores de la Policía Nacional. Entonces, esto, si bien, repito, no es que mañana se va a individualizar, el 31 de marzo sabemos, tenemos certeza, porque es lo lógico, que el fiscal Khan va a pedir, va a concluir en que se debe continuar la investigación, y si se atienden a todas estas 2.000 víctimas, estoy seguro de que la sala de cuestiones preliminares va a decidir en favor de continuar con la investigación. Entiendo que más que una apelación, bueno, podrán hacer escritos, podrán oponerse, pero estoy seguro de que la sala de cuestiones preliminares va a avanzar. No avanzamos al ritmo que quisiéramos, que nos gustaría, pero estamos avanzando, y la palabra clave del día de hoy es sustantivamente, con sustancia, con materia, con hechos y seguramente con pruebas, porque mucho de lo que escribimos acompañamos nuestros hechos y acompañamos nuestras pruebas. Entonces esto quiere decir que estamos avanzando. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme específicamente al caso del concejal Fernando Albán. Yo decía
Es emblemático. De hecho, en su momento encendió las alarmas en Venezuela. La propia alta comisionada de entonces, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, emitió comunicado de inmediato al conocer la noticia. Al regreso quisieron dar en este tema, saber los avances o no, en qué situación está el proceso en Venezuela y por qué estaría en esta lista de presuntos delitos de lesa humanidad. Al regreso le doy la palabra para contestar, Johnny. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de este proceso de la investigación que avanza en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Un expediente, un procedimiento inédito en la región. De hecho, Venezuela es el único país latinoamericano sometido a un proceso de esta naturaleza, que ha llegado además tan lejos. Nos acompaña el doctor Alfredo Aguilar, abogado de la familia del concejal Fernando Albán, y yo le dejaba una inquietud sobre el estado del proceso en Venezuela. ¿Por qué la muerte del concejal bajo custodia de los cuerpos de seguridad del Estado puede representar un crimen atroz cometido en nuestro país? Doctor, lo escuchamos. La muerte en custodia del Estado del concejal Fernando Albán, sin duda alguna, es un caso emblemático, pero además es un caso típico en lo que se entiende por crimen de lesa humanidad. Es un caso típico porque fue un caso, como se refiere, en custodia del Estado contra un líder político a consecuencia de que fue visto, fotografiado en la Asamblea de la ONU con Julio Borges y otros líderes políticos que participaban en la Asamblea de la ONU. Fue perseguido por esas razones políticas, es decir, por pertenecer a un grupo determinado de personas. Fue sujeto de desaparición forzada, fue sujeto de tortura, fue sujeto de una ejecución extrajudicial. Continúan cuando el propio fiscal atribuye un supuesto suicidio a minutos apenas, sin haber hecho investigación, cuando amenaza y persigue, como en mi caso, a quien dijera que se trataba de una ejecución, y además se niega a permitirnos el acceso al expediente, se niega a aplicar el protocolo de Minnesota, y termina siendo un proceso simulado, donde se condenó a 2 funcionarios de bajo rango por un crimen de homicidio culposo. Es decir, el señor se cayó de la ventana. Él no fue que lo lanzaron, él se cayó porque él estaba allí paseando y se cayó. Eso no existe. Esto que demuestra una simulación de justicia. No se averiguaron ninguno de los delitos que nosotros denunciamos. Nosotros, el día 1 se denunció la desaparición forzada, esto no se averiguó. Nosotros denunciamos al fiscal, denunciamos a la juez, pero ¿qué va a ocurrir ahora? Que si este caso es tratado en específico, bueno, hay que mandar el expediente. Él supuestamente estaba vinculado y fue detenido por el caso del dron, del supuesto magnicidio frustrado.
Bueno, ¿y qué pasó allí? Allí condenaron a personas a 30 años, a civiles. ¿Qué pasó con Fernando Albán? ¿Qué fue lo que él hizo? Obviamente el caso contra él está sobreseído, pero en esos cientos de páginas, bueno, tiene que haber alguna norma, tiene que haber algún acta que diga, bueno, sí, él conspiró, él estaba, él fue, él vino. ¿Dónde está eso? Eso no existe. Entonces, ¿por qué lo detuvieron? Eso demuestra la persecución. Estos dos expedientes son fundamentales. El propio expediente contra los policías, que demostrará que fueron condenados apenas a 2 años, que nunca estuvieron detenidos, que seguramente siguen en sus cargos, que no se investigó la cadena de mando, que no se averiguó de los verdaderos delitos, que eran los crímenes de lesa humanidad, y el otro expediente, el del caso del Bronx, donde se verá que Fernando Albán seguramente aparecerá en una página, en la página donde lo mandaron a buscar sin razón ni justificación, porque esa página nunca la conocimos. Vimos fue una fotocopia, pero nunca vimos el acto fundamentado de por qué se mandó a privar de la libertad a una persona, que además que esto es completamente sospechoso. El tribunal estaba cerrado, pero produjo un acto, esto lo hemos dicho en otras oportunidades, simplemente para encubrir la desaparición forzada y la detención arbitraria. Entonces, estas cosas quedan por escrito. Y el caso de Fernando Albán, en principio, no estaba en la investigación, porque recuerda que esta investigación se abrió por los hechos del 2014 y por los hechos del 2017. Fernando Albán fue asesinado en el 2018. Pero ahora, precisamente, con los informes de la Comisión Independiente de los Hechos de la ONU, con los informes de la Organización de Estados Americanos y otras agencias de la ONU, y precisamente con esta opinión nuestra, ya nosotros habíamos mandado escritos formales también a la Corte, al fiscal de la Corte Penal Internacional, este caso y otros tantos casos importantes se van a incluir o deberían incluirse en esta investigación, porque además forman parte de ese patrón sistemático de violación, de persecución, que es lo que identifica al régimen autoritario y en este caso criminal. Y finalmente, doctor, en su momento, usted, y lo ha contado en este espacio en varias oportunidades, no tuvo acceso al expediente. 20 Hecho minutos, usted mismo, ha sido víctima de persecución. Tuvimos 20 minutos de acceso al expediente y esos 20 minutos fueron suficientes para conseguir 20, 30, 40 irregularidades e inconsistencias que demostraban que se trataba de un homicidio y no de un suicidio, como se había dicho. Y por supuesto, el fiscal amenazó y luego nos persiguió. Todos los abogados de Fernando Albán nos encontramos fuera de Venezuela. Y eso es un crimen, la persecución. Figura en la lista de crímenes que investiga la Corte Penal Internacional. Doctor, su expectativa en lo personal sobre el avance del proceso, ya nos decía, nos adelantaba algo, dice que es optimista. Yo le preguntaría por qué. Bueno, soy optimista porque cualquier juez, más unos jueces de esta envergadura que tienen los magistrados de la Corte Penal Internacional, tiene que ser receptivo y tiene que ver que 2.000, 5.000, 8.000 víctimas que se atreven a poner su nombre allí en blanco y negro, a narrar su historia, no es un invento, no es una cuestión política, es una realidad. Y esa realidad tiene que ser atendida por esos jueces. Habrán 1, 2, 5 casos que a lo mejor no tienen la envergadura para ser calificados como crimen de lesa humanidad, pero yo estoy seguro de que la mayoría de los que acudimos es porque hemos hecho un análisis y es porque estamos incluidos en esa noción de víctima de crímenes de lesa humanidad. Por eso soy optimista. No soy optimista con los plazos, lo sabes, pero sí soy optimista en la sustantividad de estas denuncias y creo que si yo estuviera del otro lado como abogado, nunca estaría como un criminal. Como abogado, yo estaría preocupado porque esto está avanzando lentamente, pero está avanzando y está tomando cuerpo, está tomando carácter y el fiscal tiene las pruebas y va a tener más pruebas de estos crímenes y me daría por satisfecho en el mediano plazo cuando se individualicen las responsabilidades. Cuando el fiscal diga, esta es la lista de las personas que vamos a investigar, vengan a defenderse, si es que tienen pantalones para venir a defenderse a la corte. Doctor Alfredo Aguilar, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, además compartir su testimonio en torno a este tema que hemos debatido la mañana de hoy. Se refiere al proceso que avanza en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos
Pasamos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Caterina Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.